a todos los honorables concejales, los funcionarios de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana que nos acompañan en la tarde de hoy, que ya haremos la presentación posteriormente, nuestro secretario Felipe Pineda, todas las demás personas que nos acompañan en las barras y el equipo de apoyo del Consejo Municipal de Copacabana. Tan amable señor secretario, verifiquemos el quórum. Cardona Gil John Jairo. Presente. Díaz Manuel Mauricio. Presente. Díaz Hernández Luis Alberto. Presente. Díaz Montoya Aníbal. Presente. Flores López Manuel Fernando. Presente. Gallego Mejía Osvaldo. González Gómez Hernando. Mesa Arango César Augusto. Osorio Echeverri John Jairo. Presente. Pérez Rueda Hammer. Presente. Rosero Moreno Didier. Celis Benjamín Darío. Presente. Vanegas Herrera Robinson. Presente. Vanegas Vivas Carlos Eduardo. Presente. Villarra José Alexander. Presente. Señor presidente, tenemos 11 concejales presentes en plenaria, tenemos quórum deliberatorio y decisorio. Existiendo quórum decisorio y deliberatorio, damos inicio a la sesión del día de hoy, 9 de julio del año 2013, siendo las 2:20 de la tarde. Tan amable señor secretario, demos lectura al orden del día para someterlo a consideración y aprobación. Primer punto, aprobación del orden del día. Segundo, presentación del plan de prevención y descontaminación del ruido por parte de los funcionarios de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Tercero, proposiciones de asuntos varios. Está leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, lo pongo en consideración de todos los corporados presentes. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Los concejales que están por la afirmativa, por favor, levantar el brazo. 11 votos positivos, señor presidente. Es aprobado entonces el orden del día con 11 votos positivos. Demos lectura entonces, señor secretario, el mismo para su desarrollo. Segundo punto es la presentación del plan de prevención y descontaminación del ruido por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Gracias, señor secretario. Agradecemos entonces la presencia de los funcionarios y equipo de trabajo de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana, la doctora María Victoria Vélez, la ingeniera Laura Catalina Gil y el ingeniero Juan David Escobar. Reiteramos de nuevo el agradecimiento por estar el día de hoy acompañándonos en el Consejo Municipal de Copacabana. Como les decía ahorita fuera de la sesión, estamos trabajando en este momento en el Consejo un proyecto de acuerdo en lo que tiene que ver con la regulación del ruido para el municipio, no solo en lo que se refiere a establecimientos públicos, sino también a automotores y residencias. Es un tema, ya le estuvimos dando en alguna medida debate en la corporación, se nos generaron muchos interrogantes en torno a él y por fortuna coincidió con un estudio que ustedes vienen adelantando desde hace tiempo de una manera muy profunda, lo cual es totalmente armónico con lo que pretendemos desarrollar en el Consejo. Entonces, a buena hora están ustedes acá y yo sé que lo que ustedes nos expongan y colaboren va a ser de gran beneficio y gran aporte para el proyecto que queremos concretar para el municipio de Copacabana en un acuerdo municipal que regule de una manera lo suficientemente integral y necesaria el tema del ruido para el municipio de Copacabana. Tienen ustedes entonces el uso de la palabra para su exposición. Muy buenas tardes. Nos acompaña entonces el día de hoy por parte del área metropolitana la doctora María Victoria Vélez de Molina, que es la abogada que nos ha venido acompañando en todo el proceso de las mesas de ruido que venimos desarrollando con los municipios, y el ingeniero Juan David Montoya, que también trabaja con Escobar Montoya, que trabaja pues en las mesas desde el punto de vista técnico. La idea del día de hoy es contarles un poco lo que viene desarrollando el área metropolitana en cada uno de los municipios para mejorar la calidad acústica, ¿cierto? Para mitigar esta problemática de ruido, contarles cuáles son las competencias que tenemos nosotros como autoridad ambiental y cuáles son las competencias que tienen los municipios desde cada una de las secretarías, y contarles un poco de las estrategias que venimos trabajando desde el tema de prevención y educación, que es como un poquito lo que nos tocaría a nosotros, ¿cierto? Porque ya el tema de control que ahorita se los vamos a contar, se les va a contar la abogada, ya es más competencia de cada uno de los municipios.
Bueno, como ustedes saben, pues la contaminación acústica es un problema que no solo viene afectando en gran medida al municipio de Copacabana, sino que es una problemática que tenemos altamente en todos los municipios, además porque se convirtió en un problema de salud pública, ¿cierto? Muchos de los problemas como el estrés, la falta de comunicación, pues la mejora de las comunicaciones entre las personas, tiene que ver con la problemática que tenemos de ruido. Cuando hablamos de ruido, hablamos de varios tipos de ruido. Hay un ruido ambiental que es el generado, que es la suma de todas las fuentes de emisión, ¿cierto? Entonces es el generado por el carro, por el vehículo, es el generado por el establecimiento abierto de comercio y servicio, como una discoteca, como una cafetería, es el generado por todas las fuentes que suman a un mismo entorno. Y cuando hablamos de ruido de emisión, es el generado específicamente por un sitio. Entonces, cuando yo voy a ir a medir, digamos que a una discoteca, yo voy a conocer es el ruido de emisión, lo que me están emitiendo esa discoteca. Pero si yo quiero saber cuál es el ruido que se está emitiendo en el parque de Copacabana, el que es generado por la discoteca, por el vehículo, voy a medir el ruido ambiental. ¿Qué tenemos en el municipio de Copacabana? De acuerdo a los estudios y los diagnósticos que ha hecho el área metropolitana, en el año 2006 hizo los mapas de ruido para todos los municipios. Sin embargo, estos mapas de ruido no los traemos acá a la presentación porque son unos mapas que ya están desactualizados, ¿cierto? Del 2006 al 2012 ya han pasado muchos años y ya las condiciones han cambiado. Entonces tenemos la tarea de actualizar esos mapas, no los actualizamos porque a nosotros la norma nos dice que se actualizan para los municipios de más de 100.000 habitantes, entonces a la fecha tenemos actualizadas solamente Bello, Medellín y Itagüí, ¿cierto? Pero digamos que en el diagnóstico que hemos realizado se han identificado ciertas zonas, por ejemplo, la plaza de mercado, el sector de Torres, son sectores comerciales que las mediciones que se han realizado y las quejas que han llegado son básicamente pues por los altos niveles de ruido que generan estas zonas. Hay otras zonas que son zonas catalogadas como residenciales. En estas se encuentra, por ejemplo, el barrio Rosas de los Vientos, barrio Cristo Rey, San Francisco, barrio Simón Bolívar, que es afectado por las actividades industriales, y las zonas de tráfico, que está, por ejemplo, la doble calzada, la vía de ingreso y salida al municipio, que es una zona bastante congestionada y que presenta bastantes problemas de ruido. Cuando nosotros vamos a la norma, que es la resolución 627, ellos nos dicen cuántos niveles podemos emitir dependiendo del tipo de zona. Entonces, digamos que si es una zona residencial y si es en la noche o si es en el día, puede emitir ciertos decibeles, ahorita vamos a ver la tabla. O si es una zona comercial, puede emitir otros decibeles pues diferentes a la zona residencial. Entonces, dependiendo del tipo de zona, dependiendo cómo se define en el plan de ordenamiento territorial, están los niveles de ruido permisibles. Bueno, hemos detectado también que la principal problemática de ruido, no solo para este municipio, sino en general, es por la educación y la cultura ciudadana, ¿cierto? Sabemos que la cultura en torno al tema del ruido es muy baja, que las personas ya nos acostumbramos a vivir en altos niveles de ruido, a no quejarnos, a no pensar que es un derecho que debemos hacer cumplir. El tema de estructura vial y condiciones de tránsito. La semana pasada incluso estuvimos reunidos con el secretario de Tránsito del municipio dentro del marco de las mesas de trabajo de ruido, revisando desde el tema de tránsito y de estructura vial cómo podemos trabajar el problema, y el tema de investigación y desarrollo ambiental. ¿Por qué? Porque son muy pocos los municipios, además porque apenas estamos conociendo la problemática o nos estamos dando cuenta que realmente está afectando a la salud pública los que invierten en investigación y desarrollo en el tema. Bueno, tenemos que las quejas que han entrado al área metropolitana, que ya pues el área metropolitana, por el tema de competencias que ahorita les vamos a comentar, no toma estas quejas, pero que entraron desde el año 2009 al 2012, el 72% de estas quejas eran de establecimientos de comercio con venta de licor.
el 15% era de ruido proveniente del sector industrial, el 2% de iglesias y el 11% de otros, ¿cierto? Que puede ser, digamos, un colegio, puede ser una carpintería que está entre establecimientos de comercio, pero no por venta de licor. Entonces este es pues como el panorama que tenemos. Digamos que del 2009 al 2012 solo son 81 quejas. Yo digo pues que son muy poquitas al tema de la problemática que realmente tenemos. Esta es la tablita que les comentaba, esto lo trae la resolución 627 del 2006 y te dice, por ejemplo, que un sector residencial está catalogado en un sector de tranquilidad y ruido moderado. Por lo tanto, ese sector en el día puede emitir 65 decibeles y en la noche 65 decibeles. Estos niveles de ruido, pues de acuerdo a las mediciones que ha hecho la ciudad, la mayoría, digamos, que vemos en los municipios que hay una mezcla en el tipo de suelo, ¿cierto? Que nosotros donde tenemos sector residencial, también tenemos sector comercial. Digamos que ahí se tendría que cumplir con el más restrictivo, que en la noche, por ejemplo, serían 55 decibeles. Y no se cumple con esos 55 decibeles, entonces realmente tenemos un problema grande en este tema. Esta tabla que les estaba mostrando es los niveles que se deben de cumplir en ruido de emisión. O sea, esto es lo que cuando yo mido un establecimiento en específico tiene que cumplir dependiendo de la zona en la que se encuentre, ¿cierto? Y esta la que les muestro ahora es el que se debe cumplir cuando el ruido ambiental, ¿cierto? Cuando yo instalo, digamos que no tenemos en el municipio de Copacabana, pero sí tenemos en Girardota, en Bello, en Medellín, unos sonómetros fijos que me están midiendo segundo a segundo cuál es el ruido ambiental de cierta zona. Entonces, si yo, digamos, que instalara un sonómetro acá en el parque, los niveles que me dan los comparo con esta tabla para saber si estoy cumpliendo o no. Este tema del ruido ambiental ya es un tema, digamos que cuando el ruido de emisión es algo que se controla directamente a la fuente, que yo tengo un doliente, tengo una persona a la que puedo controlar, pero cuando el ruido ambiental son todas las acciones de gestión que desarrolla el municipio y la autoridad ambiental para mejorar la calidad acústica del municipio. Bueno, les voy a contar un poquito de las estrategias que tiene el Plan de Prevención y Descontaminación por Ruido. Hay muchas estrategias que son de gestión, que ni siquiera implica recursos, sino que son procedimientos que se deben aplicar o llevar a cabo desde cada una de las secretarías, pues desde su quehacer para mejorar el tema, y ya ahorita la doctora les cuenta todo el tema de competencia. Entonces, que es algo de lo que les entregué en la cartilla, y digamos que esto se les entregó a cada uno de los municipios ya el informe final, pues que es un documento grande para que ellos hicieran pues como un uso, una administración de esta información y la pudieran utilizar como una herramienta importante de gestión. Es el Plan de Prevención y Descontaminación por Ruido. Entonces, el Plan de Prevención y Descontaminación tiene acciones que desde cada sector se deben de llevar a cabo. Digamos que sabemos que todos los sectores emiten ruido, el sector transporte, el sector comercio, el sector industria, el sector comunidad. Entonces el plan tiene como las acciones que cada sector debe desarrollar y las acciones que desde el sector público se deben de implementar también. Entonces desde la educación es muy importante trabajar todo el tema de cultura del perifoneo, ¿cierto? Eso es un tema muy común en nuestros municipios, incluso la misma alcaldía para promover, por ejemplo, las fiestas municipales utilizan el perifoneo. De hecho, es algo que está prohibido, que solamente se puede utilizar cuando son campañas de salud o de riesgos. Entonces, trabajar mucho el tema de no utilización del perifoneo y obviamente pues el control. El tema de cultura de la rumba. Vemos que la gente prefiere ir a sitios donde el volumen es mayor, ¿cierto? Es parte de la cultura de la gente. Ellos no pues, prefieren ir a un sitio donde puedan conversar, sino que
se tiene la conciencia de que si el volumen es más alto, la rumba es mejor. Entonces trabajar mucho el tema de cultura en el ciudadano, el tema del uso de parqueaderos. ¿Por qué? Porque este es un tema que genera congestión y la congestión por ende genera ruido. Entonces es muy importante trabajar pues el uso de parqueaderos y el no parqueo en la vía pública, la importancia de una conducción más silenciosa. Esos son temas que desde el punto de vista de calidad del aire y de ruido son muy importantes, porque en la medida que una persona realiza unas buenas prácticas para conducir, evita generar gases y generar problemas de ruido. Bueno, todo el tema de convivencia, uso adecuado de sistemas de reproducción sonora, son temas pues que están dentro del plan, que está toda la estrategia de cómo trabajarlo con la comunidad. Muy importante el tema de capacitación con los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque el tema es un tema que poco se conoce. Hasta hace poco los mismos funcionarios de la Secretaría no conocían las competencias que tienen ellos con respecto al tema de ruido. Entonces es algo que nosotros de hecho ya venimos trabajando a través de la instalación de unas mesas de ruido, que ya con el municipio de Copacabana hemos realizado 2 mesas. Entonces es muy importante trabajar el tema con todos los servidores públicos. El tema desde los colegios, a través de los proyectos ambientales escolares, nosotros vemos que en los colegios casi siempre se trabaja el tema de residuos sólidos o el tema del agua, pero el tema del aire y el tema del ruido se trabaja muy poco. Entonces, ¿cómo empezar desde los proyectos, los PROCEDA, los PRADES, cómo empezar a involucrar este tema tan importante en los niños? El tema de cómo comunicarle a las personas que tenemos problemas de ruido, ¿cierto? Muchas veces las personas ni siquiera saben qué significa un decibel, 55 decibeles son buenos, no son buenos. Entonces, ¿cómo empezar a comunicar eso a la comunidad? Diciéndoles, vea, es que usted en este momento, en el parque, por así decirlo, en la plaza de mercado o en Torres de Copacabana, está en un nivel acústico que le va a generar problemas para su salud, ¿cierto? Para que las mismas personas también empiecen a generar acciones para mejorar este problema. Es muy importante, y lo hemos recalcado mucho en los municipios, es que se generen los procedimientos, ¿cierto? Desde la alcaldía, que se genere cuál va a ser el procedimiento, por ejemplo, para atender las quejas de ruido, ¿cierto? Sabiendo que esto ya es pues como siempre ha sido la competencia del municipio, cuál va a ser el procedimiento, si se va a medir desde la Secretaría de Planeación a través de los profesionales que manejan el tema ambiental, si es gobierno quien va a sancionar, ¿cierto? Entonces, este tema es muy importante trabajarlo, ya muchos municipios lo han hecho, tenemos ejemplos de cómo se ha trabajado en el municipio de Itagüí, que salió a través de resolución y que se empiecen pues ya como a dar claridad en estas competencias. Hay otras estrategias que van desde la gestión urbana y el transporte. En eso hemos tratado de hacer mucha claridad en que los municipios están en los procesos de actualización de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, que incluyan dentro de esta actualización todo el tema de ruido, todo el tema del plan de prevención y descontaminación de ruido, porque los planes que tenemos no consideran este criterio, que es muy importante. De hecho, la entidad realiza las revisiones de estos planes y ya le hicimos saber a la subdirección de proyectos, quien es la encargada de recibir estos planes para su revisión, que retomemos pues este tema. En el tema de transporte, no solamente desde el punto de vista de ruido, sino también de calidad del aire, que también lo hemos trabajado con el secretario de Transporte, pues que es una de las secretarías más interesadas en el tema. Es todo el tema del fomento al desplazamiento de bicicletas, el desarrollo de una red de préstamos de bicicleta, como lo tiene el municipio de Medellín, empezar a trabajar el tema, el desarrollo de estructuras viales para el uso de bicicleta, todo el tema de mejoramiento del transporte masivo, porque nosotros el criterio que tenemos es utilizar más el transporte masivo, promover más el transporte masivo
y desmotivar el uso del vehículo privado, ¿cierto? Esto como en el tema de planificación. En el tema de control también hay un tema muy importante y tiene que ver, por ejemplo, con los dispositivos que se utilizan o que modifican los vehículos y generan ruido, ¿cierto? Por ejemplo, lo que acabamos de escuchar, la moto, muchas veces los conductores de estos vehículos modifican dispositivos y eso genera más ruido. Entonces, eso es un tema completamente de las secretarías de tránsito, pues que tienen que ejercer el control con esto. Bueno, les decía aquí el tema de regulación. Digamos que en el tema de ruido para los vehículos, en este momento no hay una norma que me diga este vehículo puede emitir tantos decibeles. Está en borrador en el ministerio, pero todavía no tenemos esa herramienta. Pero si un vehículo está en buenas condiciones técnico-mecánicas, si un vehículo se hace su prueba constante en los centros de diagnóstico automotor, si un vehículo hace un mantenimiento preventivo, muy seguramente vamos a evitar todos estos problemas que tenemos con el ruido en los vehículos, que les suena pues todo. Bueno, el tema de mejores y nuevas tecnologías, por ejemplo, para los vehículos que realizan la recolección de residuos, no solo pues que sean mejores tecnologías, sino que también los procedimientos como las frecuencias, los horarios que se utilizan para recolectar estos residuos sean los apropiados. Esto también es un tema que el municipio debe de estar vigilando y debe hacer pues como el control de que cumplan con estas normas. En el mejoramiento de infraestructura vial también juega un tema, pues también hace un papel muy importante para mejorar la calidad acústica. Si dedicamos espacios para los peatones, tenemos una mejor infraestructura de espacio público, seguramente no vamos a tener problemas de congestiones, ¿cierto? Que la congestión es uno de los principales emisores de ruido. Analizar cuando se va a cambiar las vías, que las superficies viales sean superficies de baja emisión, eso pues a nivel mundial se viene trabajando, y realizar un mantenimiento periódico a la superficie vial que permita eliminar huecos, grietas y causen todo el deterioro que también causa congestión y causa ruido. En el tema de industria y comercio, entonces en este tema también juega un papel muy importante la administración municipal. Tiene que ver sobre todo, por ejemplo, con la autorización de nuevas actividades, que los conceptos que demos de uso del suelo se tenga el criterio de ruido como un criterio importante. Digamos que si a mí me piden un concepto de uso del suelo para abrir un bar o un establecimiento, digamos que las dimensiones de este establecimiento de entrada, yo sé que van a tener que sacar mesas afuera, que por tanto van a tener que sacar un bafle afuera. Entonces de entrada yo sé que no van a cumplir con unos criterios de ruido, con unos decibeles. Entonces tener en cuenta todo este tipo de criterios en el momento de dar un concepto de usos del suelo. También para el sector industrial, pues que se desarrolla desde la autoridad ambiental, y es que en las licencias ambientales se tiene que tener en cuenta el criterio de la contaminación acústica. Y para el otorgamiento de licencias de construcción, sobre todo las privadas, ¿cierto? Que también son altos generadores de ruido, que no solamente en el tema de ruido, sino para todos los factores ambientales, desde planeación se haga un seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, incluyendo todo el tema del ruido, de no trabajar en horarios nocturnos, etc. Bueno, también desde el tema de industria y comercio y desde el tema de control, hay que intensificar los operativos por parte pues, de las secretarías competentes en zonas saturadas. Y si es posible, digamos que cuando tenemos una zona saturada, es que todos los establecimientos que están ubicados, que son las llamadas zonas rosas, que están ubicados en esta zona, ni siquiera yo midiendo puedo establecer cuál está emitiendo más, porque todos están emitiendo una cantidad considerable, entonces yo ya ni siquiera puedo establecer quién emite tantos decibeles.
Entonces lo que se puede hacer es que a través del municipio se declaren esas zonas como zonas saturadas, y para esas zonas hay que generar unas estrategias globales, ¿cierto? No es que usted me va a hacer esto, usted esto. Todos los establecimientos que estén en esta zona saturada me tienen que cumplir con las siguientes estrategias, con programas de insonorización, con reubicación de los parlantes, ¿cierto? Varias estrategias que de hecho las da el plan de descontaminación por ruido. Bueno, es importante que se evalúe desde el municipio y el Consejo Municipal todo el tema de cuando se otorga un permiso para un espectáculo al aire libre, que se tengan en cuenta también criterios de ruido, ¿cierto? Que la ubicación de los parlantes sean en ciertas zonas, que digamos que el evento no se puede hacer en una zona porque está cerca de sitios como hospitales, como colegios. O sea, tenemos que empezar a tener en cuenta todos estos criterios para todo tipo de permisos que vamos a dar. Y empezar a mirar el tema del comparendo ambiental para ruido, ¿cierto? Muchos municipios utilizan el comparendo ambiental para residuos sólidos. Para ruido también lo podemos aplicar, que se generen unas multas significativas que de alguna manera al infractor prefiera no caiga en el tema de que prefiera pagar la multa que cerrar su establecimiento. Entonces empezar a pensar en ese tipo de herramientas jurídicas. Digamos que de los municipios del Valle de Aburrá, Girardota tiene el comparendo ambiental para ruido. Nunca lo han utilizado, pero lo tienen pues escrito. Entonces empezar a tomar esos modelos de los demás municipios, a ver de qué manera se puede trabajar. Para el sector industria, que es un tema que ya se maneja más desde el área metropolitana, desde las licencias ambientales, es que el sector, a través de los permisos o de las licencias ambientales que deban tramitar, hagan como una correcta caracterización de donde tienen, por ejemplo, ubicados los equipos que le generan ruido. Puede que la ubicación no sea la correcta y esté trascendiendo y afectando a una comunidad, pero si entre la misma industria lo ubico en otro sitio, me pueden mitigar el problema. Y si no es así, revisar si es que tienen problemas de mantenimiento en los equipos que tienen. Si definitivamente ninguna de estas acciones mitiga el problema, si hay que tomar acciones de insonorización, ¿cierto? Que es un tema pues ya que viene trabajando la entidad. Bueno, como les decía, entonces es muy importante el trabajo que hace el municipio desde sus secretarías, desde la Secretaría de Planeación. Muy importante incluir de manera estratégica la revisión de los planes de ordenamiento territorial y el componente de ruido, generar los procedimientos para las construcciones privadas cuando se les otorga el permiso, incluir en las autorizaciones de nuevas actividades todo el concepto. Aquí traigo pues como algunos ítems que se deberían de incluir en este tipo de permisos o autorizaciones de uso del suelo, que ya ustedes pues dentro de los planes de descontaminación lo van a encontrar más detallado. Bueno, muy importante que desde el control el municipio diagnostique la capacidad técnica y tecnológica que tiene en este momento para realizar control en el tema de ruido. Si tengo el personal, si tengo los equipos, lo que les comentaba ahorita, cuáles van a ser los procedimientos, a través de cuál secretaría se van a hacer las mediciones. Entonces, para hacer un efectivo control es muy importante que el municipio empiece a diagnosticar este tema. Muy importante realizar un inventario y una caracterización de las fuentes de emisión de ruido existentes. Digamos que el área metropolitana ya tiene un trabajo importante en esta caracterización a través pues, de los mapas de ruido y de los planes de prevención y descontaminación por ruido. Entonces es una información que se puede seguir trabajando con las secretarías a través de las mesas de trabajo de ruido, donde podemos construir pues como este inventario y caracterización de fuentes de emisión. Lo que les comentaba ahorita, el tema del perifoneo, en ninguna de las instancias del municipio o de la autoridad ambiental utilizar para comunicar
a la comunidad el perifoneo, o sea, nosotros tenemos que empezar por dar el ejemplo, ¿cierto? Entonces, buscar otras maneras de divulgar la información que el municipio quiere entregar a la comunidad diferente al perifoneo, y obviamente a través de la Secretaría de Gobierno hacer un control a las personas que utilizan este medio. Esto ya pues es como lo que les contaba también del comparendo ambiental, que se puede realizar el análisis y la aplicación de los comparendos para el municipio, dependiendo por ejemplo de los horarios de incumplimiento normativo, análisis de los problemas, si son zonas saturadas o no por ruido, la reiteración de los incumplimientos, las acciones realizadas, y las personas pues que tienen un requerimiento se han esforzado por trabajar y mitigar la problemática, y la comunidad afectada. Entonces ya los dejo con la doctora María Victoria, que les va a hablar, les va a contar cómo funciona todo el tema de competencias en el tema de ruido. Bueno, muchas buenas tardes a todos. Yo pienso que ya oyendo a Laura se dieron cuenta pues que el ente territorial tiene competencias y funciones en materia ambiental, y cuáles tendría el área metropolitana. Al ente territorial le corresponde vigilar, controlar, monitorear y sancionar, de ser del caso, a todos los establecimientos de comercio. Esa es la clave, sean establecimientos de comercio abiertos al público, porque las grandes industrias, los colegios o las instituciones educativas y las iglesias, llámese de cualquier religión, pues la competencia está en cabeza del área metropolitana del Valle de Aburrá. La ordenanza 18, que es el Código de Convivencia, que ustedes todos lo deben conocer pues como concejales del municipio, nos dice cuáles son los establecimientos de comercio abiertos al público y nos señala de una forma ilimitada cuáles son. No es taxativa, porque seguramente habrán otros que no están contemplados dentro de la ordenanza, pero nos habla de funerarias, nos hablan de salones sociales, nos hablan de carnicerías, de carpinterías, de cerrajerías, de las panaderías, que uno pensaría que de pronto en una panadería o en una carnicería no hay ruido. Claro que sí hay ruido, pues a veces los congeladores, los equipos que tienen generadores de energía, pues esto produce un ruido que enloquece a la comunidad. Dirán los concejales conocedores de muchas normas que por qué después de tantos años el área metropolitana viene y dice que no es el competente para seguir controlando, vigilando y sancionando los establecimientos de comercio al público. Porque el área metropolitana asumió funciones como autoridad ambiental hace 18 años, entonces el área pues se suponía que los municipios son nuestros asociados y que nosotros teníamos los funcionarios competentes como ingenieros ambientales, como ingenieros industriales o como este tipo de profesionales que sabían utilizar un sonómetro. Porque la gente de los municipios pues no tiene la capacidad ni el personal idóneo para hacer una medición de estas tan técnica. Pero la Constitución y la ley nos dice a todas las entidades del Estado cuáles son las funciones y competencias que tenemos que desarrollar. A partir del 2007 pues a la entidad se le empezó a complicar la vida, porque nosotros estábamos asumiendo algo que no debíamos asumir, o sea, nos estábamos metiendo en camisa de 11 varas, pues por esa colaboración armónica que debemos tener todos los entes del Estado. Pero vimos que nos estábamos metiendo en asuntos como procesos sancionatorios y como multas y cierres de establecimientos que no teníamos por qué hacer, entonces estábamos violando la ley, porque la ley no solamente se viola por omisión, sino por extralimitación de la misma. En el 2007 recibimos tantas quejas, porque todos ustedes saben pues que la jurisdicción de nosotros es muy amplia, 9 municipios, y ya no teníamos ni el personal ni la capacidad para hacer las mediciones de ruido, tanto de emisión que es al exterior como el de inmisión que es al interior de mi vivienda. Entonces la gente decía, es que al interior de mi vivienda se siente horrible el ruido por esta industria o por este café o por esta cantina. Nosotros empezamos como a quitarnos ese peso de encima y empezamos a remitirle a los municipios, en principio al municipio de Medellín, todas las quejas que recepcionábamos, porque le decíamos, es que el ruido es intradomiciliario, y la resolución 8321 del 83 pues dice claramente que la competencia pues está en cabeza del ente territorial, y es una resolución precisamente emitida por el Ministerio de Salud. Pero ¿qué hacía el municipio de Medellín? Nos decía, no, es que nosotros no tenemos el personal, nosotros no somos los que podemos hacer esto, nosotros no sabemos, y nos devolvían todo esto. Entonces nosotros los usuarios permanentemente encima con este problema pues que, como les dijo Laura,
es algo que ya es la segunda causante de enfermedad más grande del mundo por el ruido tan generado principalmente por los automotores. Pareciera ser que el de la moto y el del carro dijo, pues yo me voy a parar aquí para que vean pues el ruido que nosotros generamos, y que no es que parece que hubiera sabido que veníamos a esto, que la moto, yo creo que si yo fuera del tránsito ya lo hubiera partido así, violar a la ley, le hubiera hecho el comparendo sin medir. Pero, ¿qué pasó? Entonces nosotros nos vimos en la obligación como autoridad ambiental y como autoridad pues en todos estos asuntos de presentar ante la jurisdicción contenciosa administrativa una demanda de conflicto de competencias. El tribunal, pues como ustedes saben que todos los procesos judiciales son tan demorados, el fallo salió en el 2009 y efectivamente el Tribunal Contencioso de Antioquia dijo que la competencia, llamase ruido de emisión o ruido de ignición proveniente de los establecimientos de comercio abiertos al público, estaban en cabeza de los entes territoriales. Ya tuvimos pues como el horizonte más claro para nosotros decirle a los municipios que eran ellos los que tenían que asumir. Pero viene pues la inquietud de las secretarías de gobierno, que yo por ahí voy a aprovechar que están todos ustedes, que de una u otra manera son los que dirigen los destinos del ente territorial, y decirle al alcalde que por favor en estas mesas que hacemos, que realmente nos desgastamos, hacemos estudios, nos preparamos tanto pues intelectualmente como en todo la logística, no hemos tenido como el apoyo de todas las secretarías, porque esto es un ruido que lo tienen que manejar primero que todo, yo diría que la Secretaría de Gobierno, porque la Secretaría de Gobierno es la que vigila y controla pues el manejo de los establecimientos abiertos al público. Ya viene planeación, ambiente, salud y por consiguiente tránsito. No hemos tenido pues como el eco. La semana pasada que me reuní con los funcionarios de acá de la entidad, pues vimos que la Secretaría de Gobierno, yo cuando entro a una mesa lo primero que digo es, muéstrame quién es el inspector o muéstrame quién es este, porque de lado doy por sentado que son abogados, porque la ley exige que en estos municipios los inspectores de policía tienen que ser abogados. Entonces a mí me queda pues como más fácil hablarle a él que entiende mi léxico, que yo lo utilizo pues como la cartilla de coquito que nos tocó casi todos, y hablo muy claro, pero no van a estas reuniones. Como les digo, entonces nos vimos abocados a que ustedes asuman la competencia, pero el área metropolitana les ha dicho en estas mesas que nosotros no les vamos a entregar todo a ustedes, nosotros los vamos a seguir acompañando con asesorías, les vamos a seguir capacitando. Estamos esperando a raíz de un comunicado que le mandamos a cada uno de los 9 municipios que conforman nuestra jurisdicción a los alcaldes, diciéndole pues hasta dónde iba a radicar la competencia del área metropolitana y qué vamos a seguir haciendo. Vuelvo y le repito, les estoy hablando de los establecimientos de comercio abiertos al público. Ahí es donde la gente tiene que diferenciar. Ahora les doy como unos casos concretos para que el ciudadano común, no pensemos que son concejales y que son personas idóneas, conozcan. Entonces les dijimos a los alcaldes que les vamos a entregar unos sonómetros en contrato de comodato. Con una nueva tecnología que estamos adquiriendo, les vamos a enseñar a un personal idóneo que la alcaldía contrate, les vamos a enseñar a manejar los equipos, y una que otra visita los acompañaremos ya en campo para que vean cómo realmente cuando el hecho se está dando, o sea, cuando se tiene que hacer una medición que de verdad yo ya tengo la queja que me está generando el impacto, vaya a obtener un informe de estos, poder expedir el informe con idoneidad y que el inspector o el funcionario competente tenga los mecanismos pues idóneos y una prueba contundente para entrar a sancionar el establecimiento. La ley 232 del 95 es la ley más sencilla que tiene, yo pienso, que toda la jurisprudencia y toda la normatividad que tenemos nosotros. No son sino 6 artículos. Y esta norma es la que rige pues a los requisitos que deben cumplir los establecimientos de comercio abiertos al público, de los que habla pues el Código de Comercio en su artículo 519, y como les dije ahora, la ordenanza 18 del 2002. En el artículo 2 dice que deben cumplir con el uso del suelo y que deben cumplir con la intensidad auditiva o sonora. Entonces ahí tenemos los elementos, fuera pues de otros que deben cumplir, porque todos sabemos que el decreto 2150 de 1995, que era el decreto antitrámite, abolió las licencias de funcionamiento. Recuerden que ninguna autoridad puede pedir un requisito que no esté en las leyes. La ley establece de forma taxativa qué se puede pedir y qué no se puede pedir. Voy ahora a decirles más o menos para que diferencien cuánto es el ruido, competencia del área, así sea de una industria
o cuando es del ente territorial. Si yo, por ejemplo, vivo al lado de Locería Colombiana en Caldas, yo no sé aquí en Copacabana qué industria grande tienen ustedes, Carlos. AC. Entonces mi casa queda enseguida de AC. Entonces un quejoso me escribe a mí o al ente territorial y me dice: el ruido en mi casa, voy a ser grosera, es inmamable, pues. Llevo 3 años soportándome el ruido, no tengo intimidad, no puedo dormir. Se la manda al ente territorial, entonces el ente territorial dice: ah, no, como el ruido es el área metropolitana. ¿Por qué? Porque es una industria, ¿cierto? Entonces el área metropolitana, ¿qué debe hacer? El área metropolitana efectivamente tiene que hacer una medición del ruido. Pero si yo veo que yo mido el ruido de emisión, el que les dice Laura que es afuera del establecimiento o la industria que yo ya tengo identificada, yo veo que los parámetros de la norma se ajustan, o sea, cumple conmigo. La empresa para mí, como autoridad ambiental, cumple, entonces yo no puedo iniciarle un sancionatorio ni hacerle un requerimiento, porque los decibeles en la tabla que ella les mostró, que están pues en la norma, en la 627, la 8321 también la trae. Entonces yo tengo que decirle: mire, qué pena, pero yo medí, le mando el informe, la empresa cumple. Pero sin embargo yo tengo que escribirle, porque la ley también dice que cuando yo no soy competente de algo, yo se lo debo remitir a la autoridad competente. Yo tengo que hacer la tareita completa para que el usuario quede satisfecho y decirle al ente territorial: mire, yo ya medí, la empresa hace, pero la emisión que hace está dentro de los parámetros de la norma. ¿Por qué no mide usted al interior de la vivienda de este señor? Porque ahí puedes generarle un impacto. ¿Por qué? Porque si mi pared de mi habitación está con el muro colindante donde hace tiene una máquina, pues lógicamente que al exterior puede que no se esté pasando la norma, los parámetros de la norma, pero al interior de la vivienda del quejoso sí. ¿Sí me entendieron, cierto? De que ya aquí es la competencia de la Secretaría de Salud. Ya la Secretaría de Salud entonces tiene que llamar a SER y decirle: mire, es que su pared colinda. Pero si yo vivo, como les digo, diagonal, yo no tengo el martilleo dentro de mi vivienda, yo como autoridad ambiental a esta industria lo tengo que requerir. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a todos como ciudadanos simples que somos, dependiendo de que seamos o no funcionarios y que conozcamos la ley? Es que nosotros seamos claros cuando instauremos la queja, que nosotros digamos: vivo en tal parte, la empresa colinda, o es una industria, o es un establecimiento de comercio. Si saben pues el nombre y la razón social, mandarnos todos esos datos completos, y como les dije, nosotros como autoridad ambiental pues se lo debemos de mandar al competente, así nosotros no seamos lo mismo el ente territorial. Si el ente territorial entonces llega a la conclusión que el ruido no es de emisión, porque la empresa no está tan cerca de la vivienda, o considera que el ruido de emisión es tan fuerte, porque también puede estar lo contrario, que el ruido de emisión por la industria, establecimiento educativo o iglesia sea tan alto que ya ingrese a mi vivienda. Entonces, si yo mitigo el impacto como industria que estoy generando al exterior, o sea, el ruido de emisión, por supuesto el ruido de emisión que se siente en la vivienda del ciudadano, pues el impacto también se va a mitigar. Bueno, yo pienso de que ya creo que todos, con las charlas que hemos venido dictando a partir del 2009, pues saben qué fue lo que motivó para que nosotros ya dijéramos que vamos a seguir asumiendo y que no, con base en la Constitución y en la ley. No sé si alguien tenga alguna pregunta, tenga un ejemplo, tenga un establecimiento puntual, quieran hacernos alguna otra consulta de cualquier índole, llámese técnica o jurídica, que tenga que ver pues con el tema que estamos tratando, que sabemos pues que este municipio está proyectando un acuerdo municipal para poner pues unas normas a los establecimientos de comercio al público, y que yo les aconsejaría que sean parejos para todo el mundo, porque es que eso es lo que genera que muchas veces a esto le revolvemos otro tipo de intereses. Entonces el otro puede tener los baffles afuera y las mesitas afuera, pero el de la esquinita no. Entonces que la Secretaría de Planeación sea idónea, aplique las normas parejo para todo el mundo, y entonces el municipio pueda mitigar el impacto y empezar a desarrollar el plan de acción que está dentro de los estudios de cada uno de los municipios que les entregamos, con el fin de que tanto ustedes como ente territorial, como nosotros como autoridad ambiental, de la mano podamos solucionar este flagelo pues a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora María Victoria.
La dinámica de la corporación es más o menos, ya sea el uso de la palabra los corporados, una serie de preguntas en bloque y después las respuestas en bloque. Hacemos antes del ingreso los concejales Osvaldo Gallego, Hernando González, César Mesa y Didier Rosero, que hace rato nos acompañan en la sesión. Yo ya tengo por acá algunos concejales anotados. Yo tengo tomo inicialmente la palabra haciendo algunos cuestionamientos y tienen que ver con las fincas de recreo. Pues sabemos que para la zona rural Corantioquia, en las zonas rurales es la autoridad ambiental. No sé si de pronto Corantioquia tenga alguna regulación en torno al tema o si también nos debemos remitir a que nosotros como entes territoriales y Consejo Municipal tengamos la competencia para hacer la regulación en lo que tiene que ver con el tema de ruido en las fincas de recreo, que en nuestro municipio es ya casi que algo que nos está, sí, cotidiano, que casi cada puente o fin de semana de alguna de las fincas muy buenas que hay en nuestro municipio se generan algunas quejas de los vecinos. Lo otro tiene que ver con, bueno, el tema de perifoneo, ustedes ya lo tocaron. Tiene que ver con las labores constructivas. Ahorita hicieron ustedes referencia tal vez a que no se pueden generar construcciones, digamos, o que quisiera saber si existe alguna regulación en torno a lo que tiene que ver con las labores constructivas, que me pareció escuchar que se restringen a que sean en jornada diurna y no nocturna. Pero sí, ahorita que estuvimos tratando en la corporación el tema del ruido, algunos de los concejales se nos generan cuestionamientos en torno a las labores constructivas o de reparación de entidades públicas, digámoslo así, como el caso de empresas públicas, con el típico taladro cuando está rompiendo las calles, que adicional a que hace mucho ruido, genera un efecto secundario que es el mayor deterioro de la malla vial. No sé si de pronto existe alguna regulación en torno al tema, o también sea competencia de nosotros como ente territorial regular eso, porque de entrada pues yo manifiesto mi total inconformismo con estas labores que lleva a cabo empresas públicas abriendo las vías con estos taladros percutores. Entonces qué bueno sería de pronto saber si existe alguna normatividad en el tema, o si no, como ya lo habíamos hablado con algunos concejales, este tema debe ser tema que se incluya en el proyecto de acuerdo del municipio. Lo que tiene que ver con los espectáculos al aire libre, el concejal César Mesa también en alguna sesión traía el tema de las fiestas municipales, y yo en alguna medida justificaba pues lo de las fiestas porque tiene que ver como con la institucionalidad del municipio, y que son pues algo que no es cotidiano sino que se realizan cada año. Acá las fiestas de nuestro municipio son muy populares, asiste gran cantidad de gente y agradan, y hay música y hay por supuesto actividades que generan alto volumen en las diferentes actividades, como son las orquestas, las trovas, aunque el año anterior no hubo, pero son actividades que generan mucho impacto. ¿Existe alguna restricción en torno a lo que tiene que ver con los eventos públicos, pero que sean no los institucionales? Porque a mí me parece que los institucionales no deberían tener esa regulación, o si de pronto estoy equivocado, le ruego que me corrijan. Lo que tiene que ver con la dotación de los sonómetros, aquí usted hizo referencia ahora que se va a dotar y capacitar para la utilización de los sonómetros en el municipio, o a los diferentes o a los 9 municipios miembros del área metropolitana. Pero entonces me genera una inquietud. No tenemos, por ejemplo, en el municipio de Copacabana una regulación clara, o qué es lo que estamos emprendiendo ahora, que es el proyecto de acuerdo para regular el ruido proveniente de diferentes fuentes: industrial, comercial, residencial, de fuentes, como lo dije ahorita, lo que tiene que ver con reparaciones, digamos, los taladros percutores de empresas públicas, también lo que tiene que ver con tránsito. Entonces, si no existe ese proyecto de acuerdo aún firme, ¿qué sanciones se pueden aplicar? Porque si no tenemos la regulación, entonces los sonómetros nos van a quedar en alguna medida para que hagamos la prueba piloto y nos pongamos nosotros, concejales bien pilosos, especialmente los concejales ponentes
Aníbal Díaz y el concejal John Jairo Cardona, que el proyecto es por iniciativa de ellos y ha tenido aportes muy importantes como los aportes del concejal Robinson Vanegas, entre otros, para que entonces aprovechemos que ya que van a haber sonómetros, se tome una regulación a un sonómetro, por ahí arrancamos. Sí, porque es que ustedes saben que los de que comprar costosos, los más baratos en el mercado valen 25 millones. Entonces, los que se están adquiriendo, pues, de muy buenas condiciones actuales. Y pues los recursos. Doctora, si quiere, doctora, entonces ahorita nos cuenta usted el tema. Entonces, sería como arrancar con la prueba piloto de la utilización, porque entonces, por ahora, según entiendo, no podría haber sanción. Entonces, eso es como un llamado de atención para que honorables concejales, y especialmente los que están encargados de este tema, y a todos aquellos que nos gusta construir y ya hemos aportado algo en el tema, tomemos de pronto atenta nota de la exposición que nos están haciendo el día de hoy e incluyamos todos estos temas importantes y se elabore el proyecto de acuerdo con las suficientes herramientas. Casi que ahí entra está un poco la respuesta de mi inquietud. El concejal Alexander Villa tiene entonces el uso de la palabra. Muy buenas tardes para la mesa directiva. Buenas tardes para la doctora María Victoria Vélez Molina, para la ingeniera ambiental Laura Catalina Gil, para el ingeniero ambiental Juan David Escobar y para todas las personas que nos acompañan acá en el recinto. Mi inquietud ya fue explicada por el presidente, la tenía pues lo de las fincas de recreo. Entonces ya pues paso a la siguiente, y era también muy importante las capacitaciones a la comunidad por parte de gobierno, tránsito y salud antes de implementar, y planeación, antes de implementar el proyecto de acuerdo por parte de los concejales ponentes y antes de realizar el acuerdo municipal, que quede bien estructurado. Sería muy importante unas capacitaciones para toda la comunidad. También es muy importante que se realice un estudio de impactos ambientales por parte de la administración municipal, porque no solamente tenemos la problemática del ruido, tenemos muchas otras problemáticas que podemos identificar por medio de un estudio de impactos ambientales.